Pero antes de dar inicio a esta hermosa mañana de palabra de nuestro Señor Jesús, les voy a invitar que le pidamos al Espíritu Santo que sea Él el que guíe nuestra mente, nuestros corazones, nuestro oído para poder recibir de lo que Él ya preparó para con cada uno de nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias en Cristo, porque tu misericordia y tu gracia es infinita sobre cada uno de nosotros, porque esa gracia es eterna y derramada en cada una de nuestras vidas, Señor. En esta mañana una vez más te rogamos, Señor Jesús, que sea usted, Señor, dirigiendo nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Que cada uno de los que en este día hoy estamos presentes, Señor, desde el momento que reciba tu palabra, Señor, pueda ser catapultado, Señor, pueda ser dimensionado, Padre bendito, al diseño y al destino, Señor, por el cual tú nos creaste, Padre Santo, al diseño y al destino por el cual tú, Señor, nos formaste, nos apartaste y nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda llevarnos, Señor, a esas dimensiones en donde tú, Padre Santo, has depositado tu gloria, Padre bendito, en donde tú has depositado, Señor, tu amor, tu misericordia para con cada uno de nosotros. Hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús y te ruego que abra nuestras mentes, Señor, que abra nuestros corazones, Señor, que en nuestro espíritu, Señor, se pueda conectar con tu espíritu, Señor, y podamos ser uno, Señor, delante de tu presencia, Padre, para poder, Señor, ser enviado a lo que tú nos has destinado, Señor, nos has enviado, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos, Padre. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy vamos a hablar de un tema que como mucho hemos recibido, pero es tiempo, como decía nuestro Padre, de que entendamos para qué fuimos y para qué hemos sido enviados cada uno de nosotros. Y mis amados, leyendo las Sagradas Escrituras, dice de que en uno de los pasajes bíblicos hay una parte muy especial en la que el Señor quiere tratar con nosotros. Y dice de que hablaba de los leprosos, pero dice que en aquel tiempo había una marginación para las personas leprosas. Y aún estas personas, cuando querían ir a la ciudad, cuando querían hacer alguna necesidad de las que ellos tenían, dice que para poder llegar a ese lugar, ellos tenían que gritar: leproso, leproso, leproso. ¿Para qué? Para que las personas entendieran que no se podían acercar a ellos. En aquel entonces los leprosos eran marginados, eran apartados, eran excluidos, porque las personas tenían temor de ser contagiados de una enfermedad que mucho, por decir todos, le tenían miedo, mostraban miedo a esa enfermedad, porque si han leído las Sagradas Escrituras, eran cosas de que se desprendía la piel y formaba olores desagradables. Entonces la gente hacía con estas personas, las apartaba, las mandaba fuera, por decir, del lugar, del campamento donde estaban, para no ser contaminados. Pero algo que llenó mi vida al leer este pasaje es que dice de que aunque el mundo, aunque el hombre, la mujer los excluía, aunque el hombre y la mujer los marginaba, hay alguien que nunca lo ha marginado, y ese se llama Jesucristo. Él nos ama con amor eterno, Él nos ama con amor verdadero. Y yo me gozaba y yo le decía: gracias, Señor, porque a través de tu sangre yo he podido recibir de tu amor, de tu gloria, de tu misericordia, de tu gracia. A través de tu sangre, muchas veces pudimos haber sido nosotros, amados, marginados, pudimos haber sido excluidos, pudimos haber sido señalados. Pero nosotros, desde antes de la fundación del mundo, mis amados, fuimos señalados por el Rey de Reyes y Señor de señores. Fuimos apartados por un Dios bendito y poderoso. Fuimos reconocidos por el grande, por el mayor sobre todos los hombres, mis amados. Y hoy podemos decir, para honra y gloria del Señor, que somos hijos del Dios viviente, que somos hijos de un Dios verdadero que no hace excepción de persona,
porque Él conoce tu corazón, mi corazón, y Él sabe lo que ha depositado en cada uno de nosotros. Y para que podamos entender de lo que Dios trae para nosotros, para que podamos agarrar, acoger, atesorar ese regalo que hoy trae para cada uno de nosotros, les voy a invitar, mis amados, que nos vayamos a las Escrituras y podamos confirmar cuál es ese regalo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros el día de hoy. Voy a invitarlo a que nos vayamos a Primera de Reyes, mis amados. Vamos a leer en el capítulo 13, del versículo 1 al 6. Cuando lo tengan, mis amados, me confirman con un poderoso amén. Le voy a invitar al pastor José Luis, que me acompaña, por favor. Primera de Reyes, capítulo 13, del 1 al 6. Amén. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Amén, gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Podemos ver, mis amados, que aquí el Señor está declarando una palabra poderosa. Y antes, como le decía anteriormente, mis amados, muchas veces nos hemos sentido indignos delante de la presencia del Señor. Muchas veces hemos declarado aún con nuestros labios, con nuestra boca, que no somos dignos de estar delante de la presencia del Señor. Pero para el Rey de Gloria, nosotros somos dignos, mis amados. Para el Rey de Gloria, el Señor nos ha elegido, no solamente para poder ser dignos, sino para levantarnos, sino para restituirnos, sino para restaurarnos, mis amados. Podemos ver que dice aquí las Sagradas Escrituras, el Señor envió una palabra a alguien, pero dice de que hay algo importante cuando el Señor da una palabra en nuestra vida. Dice que el Dios eterno no solamente da una palabra, sino que el Dios eterno extiende su mano, extiende su palabra, deposita su palabra en cada uno de nosotros para levantarnos, para redimirnos, para restaurarnos y para restituirnos. Dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros venimos con un diseño y con un propósito. Pero ¿cuál es ese diseño? ¿Cuál es ese propósito que el Señor quiere con cada uno de nosotros? La Escritura nos enseña de que en este tiempo había un rey, que era Jeroboam, y que él quemaba incienso, y él decía, bueno, y en algún momento él dijo, ¿y para qué va a ir el pueblo de Israel a levantar altar de adoración a otro lugar al Señor? Pero saben, mis hermanos, algo que yo analizaba en la Escritura del Señor, algo que revelaba el Señor a mi vida, era que muchas veces nosotros nos conformamos en nuestra área de confort. Nos sentamos y decimos, bueno, aquí yo me quedo porque aquí me estableció el Señor. O aquí yo me quedo y no tengo necesidad de ir a tal lugar o de ir a tal congregación para poder adorar a mi Señor. Muchas veces nos hemos apacentado en la obra del Señor. Dice de que este hombre, este varón, levantó altares y empezó a quemar incienso. Pero dice de que el altar ya no solamente era dirigido directamente para el Señor, sino que él se desvió
Él desvió la adoración genuina, Él desvió la adoración verdadera que era para nuestro Dios, a dioses paganos, a dioses falsos. Pero dice la palabra del Señor que el Señor envió una palabra, tomó una decisión en ese momento. Y en algún momento, en la nación de Israel, dice la palabra del Señor, Dios toma la decisión de repartir las 12 tribus. Dios se le entrega a Jeroboam, al rey en ese entonces, en 10 diferentes tribus. Pero dice que Dios lo levanta de la nada y lo asigna. Muchas veces nosotros nos marginamos a nosotros mismos diciendo, yo no puedo porque he pecado, yo no puedo porque le he faltado al Señor, yo no puedo porque no soy digna de estar delante de la presencia del Señor. Pero este hombre, dice la palabra del Señor, que de la nada lo levantó y le asignó una tarea. Dice que este hombre no venía de un linaje real. Este hombre no venía, como muchas veces decimos en la vida de ahora, en los momentos de ahora, nació en cuna de oro. O esta persona nació en lugares de gloria, de alabanza. Dice que él no tenía un linaje real. Pudo haber sido una persona cualquiera como la que podamos ver pasar por la calle. Pero dice que el Señor le plació levantarlo. Y así a cada uno de nosotros el Señor le ha placido levantarnos. ¿Por qué? Porque en su voluntad eterna hay un propósito, hay un diseño, hay un destino para con cada uno de nosotros. Dice que en el camino Jeroboam decía, ¿para qué la gente va a ir a adorar a Dios a Jerusalén? ¿Para qué se va a movilizar de diferentes lugares? Pero él, dice la palabra del Señor, que incurría en un error muy grande en su vida, que fue levantar altares de adoración a dioses paganos. Pero así como él constituye, como el hombre abre una brecha espiritual, dice la palabra del Señor, abre una brecha espiritual negativa para la idolatría, para la mentira, para la adoración a lo que Dios no le agrada. Pero dice el Señor que de ahí en adelante los reyes comenzaron a hacer lo que no era agradable para el Señor. Pero entonces viene lo grandioso, viene lo maravilloso, viene lo sobrenatural de Dios. Y dice que en ese momento se levantó un profeta en esa nación y soltó una palabra, mis amados. El profeta soltó una palabra y muchas veces nosotros no entendemos el significado que tiene la palabra de un profeta en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados, hemos recibido palabras en nuestra vida y las hemos guardado en el cajón del olvido? ¿Cuántas veces hemos recibido a través de un profeta palabra del Señor y la hemos hecho caso omiso por creer que no somos dignos de recibir de las bendiciones de nuestro Señor? Dice que el profeta dijo: altar, altar, el Señor de la casa de David nacerá un niño llamado Josías. Pero lo interesante es ¿por qué? ¿Para qué iba a nacer este niño? Pero aquí dice que cuando Dios soltó esta palabra para la nación de Israel, muchas veces nosotros, mis amados, hemos recibido palabras. Y a título personal yo he recibido muchas palabras del Señor. Unas ya se han cumplido y la honra y la gloria sea para el Señor. Otras están próximas a cumplirse. Pero saben, mis amados, muchas veces el enemigo empieza a entrar en nuestra mente para minar de duda, para minar de temor, para minar nuestros corazones de que no somos dignos, mis amados. Y dice de que este profeta soltó esa palabra del nacimiento de este niño, Josías. Y podemos decir cada uno de nosotros, bueno, la soltó la palabra, se embarazó la mamá de Josías y al año nació el niño. Pero la palabra nos enseña que pasaron 10 años, pasaron 20 años, pasaron 30 años, 50, 100, 150 y el niño Josías no nacía, mis amados. Dice que pasaron más de 250 años
para que Josías hubiese nacido. Pero en el momento que él nació, dice la palabra, en el momento de gran oscuridad que se encontraba la tierra, que se encontraba la nación, lleno de apostasía, lleno de mentira, llena de toda idolatría, dice que la palabra que declaró aquel profeta brotó y Josías apareció en Israel, mis amados. Qué importante es la palabra declarada de un profeta en cada uno de nosotros, mis amados. Dice que después de 250 años, esta palabra que había sido declarada por aquel profeta brotó y surgió Josías. Surgió el que Dios había declarado una palabra. Pero dice el Señor de que el Dios eterno anunció más de 250 años el nacimiento de este niño. Anunció su nombre, su casa, pero también anunció el propósito por el cual vendría esta tierra. Y dice que Dios anunció su obra, sus hazañas y sus hechos. Y anunció lo que iba a realizar este pequeño, este niño. Y dice que fue esperado con ansiedad por los justos y por los que esperaban rectitud y verdad en Israel. Que fue esperado por la casa de David por generaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos esperado una palabra que el Señor ha depositado en nosotros? Pero muchas veces nos desesperamos. Y es como habla la Escritura. Pasó 20, 30, 40 años y seguimos esperando y decimos, el Señor se olvidó de lo que habló de mí. Y como le decía anteriormente, mis amados, muchas veces ha pasado por mí. Muchas veces he sido procesada en eso de que digo, ¿cuándo, Señor? ¿Por qué a los demás y por qué a mí no? Pero no es en mi tiempo, es en el tiempo del Señor. Porque los propósitos del Señor vienen cuando se necesitan hacerse, cuando se necesitan revelarse, no cuando yo lo quiera ni cuando los demás lo querramos, sino cuando Dios lo establece en la eternidad, cuando Dios lo establece en su voluntad. Dice que cuando Josías entró en el escenario preparado por Dios hace más de 250 años, dice que entró como un torbellino que todo arrollaba y mudaba a su paso. Dice que entró como una tropa que arrancaba y desarraigaba todo lo que había plantado por generaciones. Dice que sus pasos fueron fuertes y profundos. Fue un reformador de la nación judía. Dice que alteró y trastornó el curso espiritual, moral, social, económico, generacional de Israel. Imagínense el propósito por el cual había sido enviado este niño. Dice que es recordado aún en la actualidad por sus hechos, por sus ovaciones. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando Dios deposita una palabra en nosotros, tiene repercusión de generación en generación, mis amados. Pero tenemos que creer que esa palabra viene directamente del trono. Tenemos que creer que esa palabra viene a traer una reforma como lo hizo Josías. Asimismo Dios ha derramado, ha declarado, ha depositado una palabra en cada uno de nosotros para traer una reforma a la iglesia de hoy, al cuerpo de Cristo de hoy, al pueblo de Cristo de hoy, mis amados. Pero Dios quiere ver cuánto de nosotros estamos dispuestos a creer que esa palabra que fue depositada en mí va a cumplirse. Pero es necesario, mis amados, creerla con fe, creerla con convicción, creerla con certeza, que la palabra que declaró el Señor en mí va a dar fruto, va a dar una semilla que va a germinar de generación en generación. Dice que provocó el cambio del clima y la atmósfera moral, social y sobre todo espiritual, mis amados. ¿Cuántas veces hemos recibido de nuestros padres espirituales que nosotros somos transformadores de atmósfera? ¿Cuántas veces se nos ha asignado abrir los cielos a través de la adoración? Pero ¿qué pasa, mis amados? Dudamos de lo que Dios ha depositado en nosotros. Dudamos de lo que Dios ha hablado de cada uno de nosotros. Dice que hizo que el cielo se abriera a favor de toda una nación, mis amados. Y yo decía en ese momento, wow, Señor,
A causa de la duda, ¿cuántos de nosotros hemos detenido el favor tuyo sobre nuestra nación? Porque es trabajo tuyo y mío traer la verdad del cielo aquí a la tierra, mis amados. Porque todos cuando andamos en la calle haciendo X o Y mandadito o algo por el estilo, solo sabemos escuchar de la gente de allá afuera: esto está malo, esto está peor, ya los reales no dan ni para la comida, y empieza la quejadera, y si nos vamos a la noticia es peor. No hay nada que hable de bendición para cada una de las personas que habitamos en esta nación. Pero la palabra a mí me confrontaba y me decía: ¿qué estás haciendo para que cambie lo que está pasando en tu nación? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder cambiar a favor de nuestra nación? Como profeta, mis amados, porque me calaba mucho lo que nos exhortaba nuestro padre anteriormente, y decía: el ser profeta, el ser apóstol, el ser pastor, evangelista, maestro, no es un título, mis amados. Y muchas veces nos hemos llenado de altivez, de prepotencia, de arrogancia, de decir: yo soy profeta, yo me la sé todo porque el Señor me habla a mí. Pero ¿para qué me está hablando el Señor? ¿Para qué está trayendo el Señor palabras del cielo? Para que nosotros también seamos transformadores de atmósfera, a como lo hizo Josías en aquel entonces, mis amados. Y aún ahora lo sigue haciendo, porque aún la palabra sigue hablando de todo lo que Él hizo a través de la palabra del Señor. Podemos ver de que el Señor nos está entregando un escenario de gloria a cada uno de nosotros. El Señor ha entregado en nuestras manos un escenario de catapultarnos a las dimensiones que Dios quiere que podamos llegar. A llegar a esas dimensiones de gloria que el Señor ya declaró en cada una de nuestras vidas. A esas dimensiones que el Señor habló en cada uno de nosotros. Dice que Josías caló tan profundo que hasta el día de hoy hablamos de esa reforma espiritual. Yo decía: amén. Porque cuando yo vine a los pies de Cristo, muchas veces nos hemos conformado: ok, confieso a Jesucristo, me bautizo, voy los días que me toca celebración, alabo, aplaudo, gloria a Dios, aleluya, amén, no firmo y gloria a Dios. Pero cuando vino esa reforma a mi vida, de saber que no solamente el propósito del Señor es traer salvación a mi vida, sino que me va a usar como un vaso útil para traer esa reforma de los cielos, yo me gozaba, porque muchas veces aún la palabra nos dice que no somos siervos inútiles, sino que somos siervos para hacer la obra del Rey, de Rey y Señor de Señores aquí en la tierra, primeramente en nuestra vida, y posterior en aquellos que necesitan de esta misma palabra que el Señor ha soltado en mi vida, en tu vida. También quiere depositarla en los que están allá afuera. Pero nos hemos conformado en decir: soy profeta. Nos hemos conformado en decir: soy apóstol, soy pastor, soy maestro, soy evangelista. No, mis amados. El pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, no es para estar conforme, sino para dimensionarse, para alcanzar la gloria que Dios quiere depositar aquí en la tierra a través de cada uno de nosotros, mis amados. Así como este varón de Dios caló tan profundo, así Dios quiere que tú y yo calemos en esta nación y en las naciones. Porque hemos sido llamados para transformador de la tierra en las naciones, mis amados. No solo la nación de Nicaragua, sino las naciones. Somos un ministerio, que somos punta de lanza para llevar las verdades de Cristo a través de la palabra declarada de nuestro Señor Jesucristo. A través de lo que Dios ya depositó en cada uno de nosotros. Dice el Señor de que cada uno de nosotros venimos con un diseño y con un propósito y con un destino. Pero venía la pregunta y decimos: ¿cuál fue el éxito de Josías para poder lograr tantas cosas delante de la presencia del Señor? ¿Qué fue lo que hizo que Josías llegara hasta donde llegó? ¿Cuál fue el detonante que hizo que Josías alcanzara
lo que alcanzó y tuviera el efecto que tuvo. Y yo decía, es cierto, ¿cuál fue? Porque igual todos somos hijos de Dios. Todos hemos sido apartados desde antes de la fundación del mundo, a quien el Señor le plació decir, este va a ser mi hijo. Pero hay algo especial que detonó en Josías, que aún detona en cada uno de nosotros. ¿Por qué, mis amados? Porque Josías no nació por casualidad, ni tampoco fue el resultado de un bonito matrimonio, de una pareja que se ama, de una pareja de que, bueno, nos vamos a embarazar y gloria a Dios, vamos a trabajar para que venga el bebé. No, mis amados. Josías fue el resultado de una palabra declarada por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque él no nació 250 años después porque a Dios le plació simplemente que naciera, sino que él nació porque fue el resultado de una transformación, de una restauración que Dios depositó en su vida a través de una palabra. Pero aquí viene lo más importante, mis amados, que en Josías no solamente había una palabra, en Josías él tenía una palabra en su vida, mis amados, y esa misma palabra la tienes tú y la tengo yo. Él estaba sellado para alcanzar aquello para lo cual el Señor lo había diseñado. Y yo creo que cada uno de nosotros, mis amados, también traemos un diseño y un destino. Que está marcado, que está sellado para cumplir con el propósito divino que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Mis amados, somos el resultado de una palabra que viene de lo alto. Somos el resultado de una palabra que viene del trono de gracia. Somos una palabra que viene del Dios bendito y poderoso. Mis amados, imagínense cuán grande es eso de saber que somos el resultado de una palabra. Y venía a mi memoria una palabra que yo recibí de parte de mi padre, porque muchas veces, como le decía anteriormente, venimos con tantas cargas a la presencia del Señor, venimos con tanto señalamiento y aún con culpa de decir, ¿por qué nací? ¿Para qué nací? Yo no pedí nacer. ¿Por qué pasó tantas cosas si yo no pedí ni a mi papá ni a mi mamá nacer? Pero recuerdo que una vez mi padre espiritual me dijo, tú no naciste porque tu mamá quiso, o porque tu papá quiso, o porque tus hermanos querían otro hermanito, otra hermanita. Naciste porque fue la voluntad de Dios. Y cada uno de ustedes somos la voluntad de Dios aquí en la tierra, mis amados. Cada uno de nosotros somos la voluntad del Eterno aquí en la tierra, mis amados. Nacimos con un propósito, nacimos con un diseño. Pero para poder entrar en ese propósito, para poder entrar en ese diseño, tenemos que creer que esa es la verdad en cada uno de nosotros. Porque muchas veces no hemos creído la verdad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces hemos dudado que el Señor nos va a llevar a dimensiones en donde la honra y la gloria va a ser solamente para Él, mis amados. ¿Cuántos hemos creído nosotros de que solamente fuimos diseñados para adorarle? Claro que sí, fuimos diseñados para adorarle. Ese es nuestro primer propósito aquí en la tierra. Pero posterior, para enseñarle al mundo que también en ello hay un diseño y un propósito, mis amados. Porque Dios no derramó su sangre solamente por conquistadores del reino. Dios no derramó su sangre solamente por X congregación. Dios derramó su sangre por el mundo entero, para alabanza y adoración de su nombre. Pero hemos permitido, mis amados, que el enemigo nos robe los diseños, nos robe los propósitos, nos robe los destinos por la falta de fe, la falta de seguridad, por la llenura de temor que hemos dejado que deposite en nuestra vida. Y yo decía, Señor, es muy cierto, Padre, porque hemos dado más lugar al enemigo que deposite cosas negativas que lo que Dios ha depositado en nosotros. Hemos hecho tan pequeño lo grande de Dios y le hemos dado tanta importancia a lo que el enemigo ha hablado, cuando sabemos que Él ya está vencido por nuestro Señor Jesucristo.
Nos hemos metido en la idea, mis amados, de creer que no podemos. Y qué hermoso escuchar cuando decía la profeta, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Con Cristo somos más que vencedores, pero hemos dudado de esa palabra y decimos, no, es que esa palabra es para papito y mamita. Esa palabra es para el apóstol. Esa palabra es para ti y para mí, mis amados. Esa palabra es para todo aquel que cree que Dios ha depositado y que Dios ha puesto una palabra en su vida, mis amados. Josías no tenía solamente una palabra. Sobre Josías había una palabra, un destino, un propósito, un diseño. Y cuando sobre nuestras vidas hay una palabra, hay cosas que ya no dependen ni de nuestros padres, ni de nuestras madres, ni de nuestra propia personalidad. Simplemente depende del diseño y del propósito de Dios, mis amados, para hacer aquello para lo que se ha ejecutado la palabra sobre cada uno de nosotros. Muchas veces la Biblia nos ha hablado, mis amados, de hombres y de mujeres que tuvieron una palabra, que en ellos había una palabra, que en ellos estaba una palabra. Pero cuando Dios determina algo, eso ya es un hecho inevitable. Y así como lo hizo en David, así como lo hizo en Saúl, así como lo hizo en Moisés, así como lo hizo en muchos hombres de renombre que nos menciona la Sagrada Escritura, así lo ha hecho contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque hoy también nosotros somos parte del reino de Dios aquí en la tierra, mis amados. Somos parte de ese linaje real, de ese sacerdocio, mis amados. Qué bonito es cuando nos dicen, nosotros somos sacerdotes de Dios Altísimo. Pero cuánto hemos aprendido que como sacerdotes somos intercesores y muchas veces hasta se nos olvida interceder por nosotros mismos. Muchas veces se nos olvida declarar esa palabra para nuestra propia vida. Porque es bonito decir, bueno, voy a declarar una palabra de vida sobre el hermano, sobre la hermana, sobre el ministro. Pero ¿cuánto de nosotros hemos declarado esa palabra en nuestra propia vida? ¿Por qué? Porque no los consideramos dignos de creer que la merecemos. Porque muchas veces nos hacemos tan perfectos de creer de que no merecemos la palabra del Señor, cuando Dios ya la declaró en cada una de nuestras vidas. Nosotros tenemos que creer que Dios ha depositado una palabra para poder ponerla por obra aquí en la tierra, mis amados. Para poder ponerla por obra para la alabanza y la adoración a nuestro Señor. Dios conoce el plan, Dios conoce el propósito, Dios conoce el tiempo de cada uno de nosotros, mis amados. Y vemos también, hay muchos ejemplos, como le mencionaba, un Sansón, y decimos, wow, la fuerza de Sansón yo la quiero. Y aún nos menciona a alguien en particular y habla de Jehú. Dice que sobre él también había una palabra. Y a causa del cumplimiento de esta, Dios le entregó dos cosas, mis amados. No solamente una palabra. Dice que a Jehú le entregó cetro y espada. Y aún a ti y a mí el Señor nos ha entregado cetro y espada. Y dice que cetro es sinónimo de reino. Cetro es sinónimo de autoridad. Cetro es sinónimo de gobierno, mis amados. Cada uno de nosotros tenemos esa autoridad a través de la sangre de Cristo. Se nos fue delegada toda autoridad, todo gobierno, todo reino a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice la palabra del Señor que el Señor le entregó espada, mis amados. ¿Y qué significa la espada? ¿Qué hemos aprendido qué significa la espada en cada uno de nosotros? Dice que la espada significa juicio. ¿Para qué? Para quebrantar todo poder del enemigo. La espada representa la unción profética de un hombre de gobierno. ¿Y cuánto de nosotros tenemos cetro y espada, mis amados? ¿A cuánto se nos ha sido entregado el cetro y la espada? ¿Y cuánto de nosotros la hemos usado a beneficio de nuestra propia vida y de los demás hermanos? La hemos guardado
como un obsequio muy bonito. Tengo el cetro y tengo la espada, pero no la voy a usar para que no se dañen. No, mis amados. El Señor nos la dio para poder quebrar, para poder romper, para poder exterminar el poder del enemigo. Todo aquello que el enemigo quiera levantar en contra de nosotros, nosotros tenemos la autoridad y tenemos la espada para quebrantar, para decir no más. Porque quien me representa a mí se llama Dios, se llama Jesucristo, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Con nosotros está el poder del Espíritu Santo para poder avanzar a esos lugares que Dios quiere que avancemos. Dice que Dios le entregó a Jehú para poder quebrar a Jezabel. Y todos ya conocemos la historia de quién era Jezabel. Y si Dios te ha entregado aún a ti ese cetro y esa espada, es para que tú también quebrantes a esa Jezabel que se ha levantado en contra de tu vida, en contra de mi vida, mis amados. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el enemigo quiera hacer con nosotros lo que se le antoje. Cuando el cetro y la espada ya está en nosotros, cuando el poder, la autoridad ya está en nosotros a través de la palabra del Señor, mis amados. Qué maravilloso es saber que no solamente somos hijos, sino que somos guerreros, sino que somos ministros con el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa, mis amados? Vivimos en un mundo de confort, en un mundo en donde todo es nice. Pero dice que muchas veces, y como se lo decía anteriormente, muchas veces quiero que me digan, la profeta Angie, el pastor Walter, el apóstol tal. Pero no, mis amados. No es solamente tener un nombre, tener una asignación, sino que nosotros tenemos que representar el tiempo en el que vivimos. ¿Y a quién representamos? A Cristo, al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él nos puso por cabeza y no por cola. Pero muchas veces queremos ser cola, mis amados, por no creer de lo que Dios habla de nuestra vida. Muchas veces queremos ser cola por no hacer la obra de Dios, por temor a que el de allá se me ría, o por temor de aquel que está allá y diga, y no era esa la tal cosa, y no era esa la tal cosa. No, mis amados. Dice que nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y como nueva criatura, somos los representantes de Jesucristo aquí en la tierra, mis amados. Porque el mundo siempre va a hablar. El mundo siempre nos va a señalar. El mundo siempre va a ver el pasado de Angie. El mundo siempre va a ver el pasado de Walter, el pasado de Nadieska, el pasado de Arlene. Pero Dios está viendo nuestro presente. Dios está viendo el presente que habló desde la eternidad sobre cada uno de nosotros, mis amados. Pero nos estamos preocupando más por el qué dirá el mundo, a lo que Dios sigue hablando en cada uno de nosotros. Porque Dios sigue hablando en cada una de nuestras vidas. Cada domingo que nos reunimos, cada miércoles, cada jueves, y todos los días el Señor está hablando una palabra sobre nosotros. Y créame que es una palabra de bendición, que es una palabra de avance, que es una palabra de restauración, que es una palabra de fe. Pero estamos cerrando nuestros oídos y estamos oyendo lo que el enemigo quiere que escuchemos, para que no se cumpla el propósito, el diseño y el destino por el cual fuimos hechos, mis amados. Nosotros estamos en sillas de autoridad, mis amados. ¿Cuántas veces se nos ha enseñado a través de nuestros padres que estamos en sillas de autoridad? Pero no lo creemos. Dudamos, mis amados. Dudamos de lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y recordaba lo que hablaba Papito el domingo pasado y decía David, una persona chiquitita. Pero las cosas no vienen en frascos enormes, sino en lo que Dios ha hablado en cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas hizo David para alabanza y adoración de nuestro Señor? ¿Se equivocó? Claro que sí. También nosotros nos vamos a equivocar, mis amados. Pero eso no significa que porque nos vayamos a equivocar o porque nos equivocamos nos vamos a detener. No, mis amados, vamos a avanzar.
porque el que va delante de nosotros es más grande y poderoso que el que está aquí en la tierra, mis amados. Porque grande y poderoso es el que nos ha entregado cetro y espada, mis amados, para poder combatir a las artimañas del enemigo. Aún Dios habló de Juan el Bautista, mis amados. Dice que dijo en el libro de Malaquías, en el capítulo 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepare el camino delante de mí. Y ahí es donde se declara la palabra: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se llana. ¿Por qué? Porque así como Dios declaró y puso una palabra en Josías, así lo hizo en Juan el Bautista, así lo hizo en David, así lo hizo en el profeta, así lo hizo en el hermano, así lo hizo en cada uno de nosotros, mis amados. El Señor no tiene excepción de persona. El Señor nos ama con amor eterno, con un amor verdadero, con un amor de que nosotros avancemos en la presencia de Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros podamos creer de que hay un Dios de posibilidades. ¿Por qué? Porque dice que antes que naciera Juan el Bautista, lo imposible ya se había hecho posible, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios suelta una palabra, lo imposible se hace posible para cada uno de nosotros, mis amados. ¿Cuántos de los de aquí no hemos tenido ciertas cosas? Y cuando empezamos a creer que tenemos la autoridad de declarar que lo que no vemos se puede cumplir, se ha cumplido en cada una de nuestras vidas. Yo lo digo por testimonio, porque ha pasado en mi vida, mis amados. Hay cosas que hemos estado pasando como matrimonio, como familia, pero he recordado esa palabra que Dios ha depositado en mi vida y he empezado a soltar la verdad de Dios, no la realidad del mundo, porque nosotros dependemos de la verdad de Dios, no de la realidad del mundo. Y he visto la mano poderosa en cada una de mi vida y en cada una de la vida de mis hermanos, de mi familia, aún de mi matrimonio. Pero ¿qué pasa, mis amados? Estamos dudando de lo que Dios ha entregado, de lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. El Señor suelta una palabra y eso quiere decir que estamos diseñados a hacer lo que Dios dijo que nosotros vamos a hacer, mis amados, no lo que diga el mundo, no lo que dijeron nuestros padres, no lo que dijeron nuestros amigos, sino lo que Dios dijo que vamos a hacer en su presencia, mis amados. Cada uno de nosotros venimos con diseños, cada uno de nosotros venimos con propósito, con destino. Y yo recuerdo que cuando andaba en el mundo hablaba mucho de destino y no sabía ni qué significaba en la realidad, en la verdad de Dios. Y hubo alguien muy cercano y yo decía, pero es que ese es su destino. Y hubo alguien que me dijo, es que no existe destino. Y cuando yo empecé a estudiar la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y empiezo a ver que había destino, yo decía, wow. Y muchas veces se me dijo que no mencionara la palabra destino porque en Dios no hay destino, pero hoy sé que hay un destino para mí y para cada uno de ustedes. Y ese destino nos lleva, para honra y gloria del Señor, a llegar a lugares donde otros no pudieron llegar, mis amados. El propósito de la palabra depositada del Señor en tu vida y en mi vida es para llegar a lugares donde no pudieron llegar otros. Es para llegar a lugares donde muchos no pudieron llegar, no porque Dios no haya querido, sino porque muchos dudaron de que podían llegar, mis amados. Pero pertenecemos a un ministerio de conquistadores, pertenecemos a un ministerio de guerreros que vamos a llegar a donde Dios quiere llevarnos, mis amados. Pero tenemos que creer que hemos sido comisionados por nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces decimos, es que el Padre me dijo, no fue el Padre. Él es un vaso que el Señor usa para declarar su verdad en cada una de nuestras vidas. Él es un ministro que el Señor usa para traer los diseños y los destinos en cada una de nuestras vidas. Entendamos, mis amados, que nosotros no vamos a escoger lo que nosotros querramos, sino lo que Dios ya dijo de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque algo que aprendí en esto que nosotros no descubrimos quiénes somos, sino descubrimos lo que somos
delante de la presencia del Señor. Descubrimos lo que se ha determinado para cada una de nuestras vidas en la eternidad de Dios, mis amados. Porque muchos decimos, wow, yo no sabía que era profeta. No es que no lo sabía. No se nos había descodificado la lectura en cada una de nuestras vidas. Y yo le doy honra y gloria y muchas gracias a mi Señor, porque me trajo a una casa y me trajo con unos padres que han sabido descodificar mi destino, mi diseño, el propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué, mis amados? Porque el Señor aún para eso escogió varones y mujeres de Dios, especialmente para poder descodificar nuestras vidas, mis amados. Y hoy le doy gracias al Señor porque ahora entiendo que no ha sido casualidad de que llegara a mi vida estos maravillosos padres, sino que ha sido el propósito del Señor. Porque uno de los propósitos del Señor es poner varón y mujer de Dios para que nosotros podamos entender a qué fuimos llamados a la presencia del Señor. No solamente para adorar, no solamente para obedecer, sino para poner por obra la palabra de Dios aquí en la tierra. Imagínense, mis amados, que nosotros ni siquiera habíamos nacido cuando Dios ya había trazado un escenario de gloria para cada uno de nosotros. Y ahora yo le digo al Señor y yo oro y intercedo en esa área, porque muchas vidas se están perdiendo en aborto, porque dicen, no quiero un hijo, porque un hijo no deseado. ¿Cuántos propósitos, cuántos diseños, cuántos destinos se están perdiendo a causa de que nosotros no levantamos nuestra voz en autoridad y declarar la palabra de Dios en la vida de los demás? ¿Cuánto hemos nosotros estado permitiendo al enemigo que haga en la tierra por no creer que hay una palabra en nosotros? Por no creer que la palabra ya fue declarada en nosotros. Porque muchas veces decimos, es que eso fue en Josías. Eso no fue en mí. Ahí dice Josías. Hoy eres tú, Josías. Cada uno de nosotros somos un Josías. ¿Por qué? Porque Dios ha declarado palabra para nosotros. Y aún esa palabra trasciende. ¿Cuántos recuerdan aquella enseñanza tan poderosa del legado que trasciende? Aún esa palabra trasciende, mis amados. Lo que Dios declaró sobre Josías. Esa palabra trascendió a mi vida, a la vida de cada uno de ustedes, mis amados. Pero hay algo importante. Lo profético es importante dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque cada hombre, cada mujer, cuando nacemos con un código de destino en cada una de nuestras vidas. Y esos códigos dicen que necesitan ser descodificados para que la persona que vaya a hacer la lectura sean lecturas correctas, para poder avanzar, mis amados. Y bendigamos muchas veces al Señor, porque escogió personas temerosas de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros necesitamos ser descodificados, porque cada uno de nosotros no solamente somos naturales y nos vemos como hijos e hijas de Dios, sino que venimos con el propósito y el diseño del Señor. ¿Por qué? Porque cuando crece en el lugar de alabanza y adoración al Señor, cuando carece de elementos proféticos, mis amados, simplemente es una congregación que llega, se reúne, alaba al Señor y listo. Pero cuando está ese diseño profético, cuando está esa revelación profética en nuestras vidas, mis amados, las cosas son transformadas para honra y gloria del Señor, mis amados. Y yo, como se lo decía a mi esposo, en muchas veces, mis amados, yo le decía que muchas congregaciones están llenas de tanta religiosidad. Como por ejemplo, para el tiempo de ahora, todas las iglesias se están preparando porque viene el Día de las Madres. Y que vamos a hacer esto, y que le vamos a dar regalito, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Yo le decía a mi esposo, y si tan solo dijera, ¿por qué no los preparamos mejor
para darle una mejor adoración al Señor. ¿Por qué? Porque queremos nosotros vanagloriar siempre al mismo hombre, a la misma mujer, pero no le damos la gloria y la honra a quien se lo merece, mis amados. Nos estamos preocupando más por las tradiciones que están en el mundo, que aún las vienen arrastrando dentro de la iglesia. Pero no nos preocupamos por alcanzar el propósito que Dios ya declaró en cada una de nuestras vidas, mis amados. Y muchas veces podemos padecer, porque aún hasta eso, papito me ha corregido, que somos muy fuertes a decir la palabra. Pero yo le digo a mi Señor, Señor, falta mucho por conocerte, pero en lo poco que yo conozco de ti, tengo celo, tengo temor, porque si yo me estoy preparando para algo que no tiene ningún agrado delante de la presencia del Señor, ¿ustedes creen que la iglesia va a alcanzar el nivel de gloria, el nivel de unción que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, haciendo lo que hace el mundo, mis amados? No. Dios quiere que seamos unánimes en el Espíritu de Dios y alcanzar esos diseños, alcanzar esos propósitos. Pero es a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces perdemos el tiempo. Y yo se lo decía a mi padre, he perdido mucho tiempo en tantas cosas que no puedo para esto, pero sí tengo tiempo para pasar, como él decía, 2-3 horas en el Facebook. Tengo tiempo para pasar 2-3 horas en el WhatsApp hablando de lo que no me interesa, mis amados. Y ese tiempo no lo estoy dando para que Dios pueda hacer en mí lo que Él quiere hacer en mi vida, mis amados. Y si nosotros queremos que ese diseño, que ese propósito, que ese destino se cumpla en nuestra vida, tenemos que entender de que tenemos que entregarnos en totalidad a nuestro Señor. Yo admiro a mis padres, yo los admiro porque digo, wow, cuánta entrega. Y aún a mis hermanitos, cuánta entrega. Yo me gozo escuchar que papito dice, a las 10 de la mañana hay adoración, a las 3 de la tarde hay adoración, a las 5 de la tarde hay adoración. ¿Por qué? Porque hay un amor genuino por el reino, hay un amor genuino por el Dios Todopoderoso. Y si ellos son nuestros padres, dice que los hijos imitan lo que hacen los padres, pero muchas veces nosotros imitamos lo malo, pero no imitamos lo bueno de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que poner por prioridad en nuestra vida, imitar al varón y a la mujer de Dios para alcanzar esos diseños, porque créanme que con la obediencia alcanzamos todo en la presencia del Señor, mis amados. Con la obediencia alcanzamos lo imposible, porque Dios es quien va delante de nosotros, mis amados. Tenemos que permitir que la revelación llegue a cada una de nuestras vidas, porque solamente entonces comenzará a ser en nuestras vidas nuestros padres y nuestras madres espirituales y ministeriales una lectura correcta para que podamos ser descodificados a como Dios quiere, mis amados. ¿Cuántos de los de aquí, cuando pertenecíamos a otras congregaciones, ni por la cabeza se nos pasaba de que había una palabra declarada en nosotros? En lo personal, yo jamás me imaginé de que yo tenía un llamado profético de mi Señor. Y estaban a evidencia. Y yo solo decía, ay, qué locura estar soñando. Y después lo miraba y yo decía, hasta me da miedo soñar mejor. Llegó un momento, mis amados, que yo dije, ay, yo ya no quiero ni soñar, porque lo que sueño se cumple. ¿Pero por qué? Porque no estaban esos descodificadores que así tenían que hacer una lectura correcta en mi vida. Pero vive Jehová, y para honra y gloria de Él, que llegaron a mi vida. Y hoy me gozo, mis amados. Hoy me gozo, porque hoy sé que no solamente soy hija por ser, sino que hay un propósito, un destino en mi vida, mis amados. Y así mismo en cada uno de ustedes. Yo bendigo grandemente la vida de mis padres, porque sé que desde muy temprano ellos están intercediendo por mí, al igual que por todos ustedes, para que la revelación sea en nuestra vida y podamos entender el propósito de Dios, mis amados, para que podamos entender la descodificación que ellos están haciendo día a día, mis amados, porque no solamente, bueno, ya me mandó
las 5 enseñanzas de la semana y voy a comenzar a estudiarlo y le entrego, ya le entregué y listo, ya estoy bien. No, mi amado, en cada aprendizaje viene una lectura a nuestra vida. Porque en cada aprendizaje, cada enseñanza que nosotros entregamos, hay una revelación nueva para cada uno de nosotros. Aún puede ser la misma enseñanza de hace 3 años, pero trae una nueva revelación. ¿Por qué? Porque el Señor cada instante sigue tratando con cada una de nuestra vida. El Señor en cada instante sigue trayendo la revelación del área en que nosotros necesitamos ser liberados, mis amados. Pero a veces nos apacentamos, no para apacentar las ovejas del Señor, sino para estar haciendo lo que a Dios no le agrada. Y es tiempo que nos levantemos en creer en ese diseño. Es tiempo que nos levantemos en creer en ese destino que Dios habló sobre nosotros. Porque sobre ti y sobre mí hay una palabra de Dios, mis amados. Hay una palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no se cumple porque nosotros no las creemos, mis amados. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que él no es profeta, él dijo tal cosa o ella dijo tal cosa y no se cumplió. No se cumplió porque tú y yo no la creímos, no porque no quiera Dios que se cumpla, mis amados. Muchas de las palabras que hemos recibido aún no se cumplen porque no las creemos, no las atesoramos, no las anhelamos. Así como muchas veces en este tiempo que estamos con mucho calor, anhelamos tener siempre la botellita de agüita helada porque nos refresca. Así anhelemos la palabra del Señor. Así anhelemos lo que Dios está hablando en cada uno de nosotros. Porque esa palabra es agua y de vida eterna, mis amados. Cuánta revelación el Señor nos regala cada día. Y por el hecho de que yo no tengo tiempo, hemos perdido de avanzar en el camino del Señor, mis amados. La revelación viene para ayudarnos. Viene para ayudar a la gente a ser descodificada, para alcanzar lo que el cielo tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Recuerdan aquella enseñanza que trajo el apóstol Baltasar? Y él dijo, cuando yo llegue al cielo va a estar una bodega y me va a decir, todo eso era tuyo. Pero porque no creíste, no lo recibiste. Amados, ahí en el cielo no vamos a necesitar más que de la presencia del Señor. Porque con Él ya lo tenemos todo. Pero el Señor no solo nos ha llamado para ser llenos de la unción del Espíritu Santo, sino para alcanzar aún en lo material, en lo económico. Muchas cosas, muchas bendiciones. Porque si Él es dueño del oro y la plata, y Él es dueño de todas las cosas, nosotros somos coherederos de cada una de ellas, porque somos hijos, mis amados. Pero muchas veces nos gusta vivir en la miseria, por no creer que el Rey de Gloria es nuestro Padre, por no creer que la palabra depositada en nuestras vidas pueden hacer transformación en cada uno de nosotros, mis amados. Cuando el pueblo del Señor se decodifica la vida, puede, dice, llegar a alcanzar lo que Dios dijo que yo sería. Sobre la vida de cada uno del Señor, de nosotros el Señor dijo algo. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a hacer algo. Porque si todos fuésemos manos, dice la palabra del Señor, raro sería. Somos un cuerpo. Y el cuerpo trabaja de acuerdo a las funciones que Dios pone en cada uno de ellos. Así somos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para alcanzarlo, para gloria y honra de su nombre. Mis amados, la palabra nos enseña que los padres y los ministros tienen una gran responsabilidad. Y aquí habemos muchos ministros. Aquí tenemos padres, mis amados. Y ellos son los que han sido entrenados para que sean entrenadores de hijos, para que sean forjadores de destino y de propósito. ¿Desde qué momento, papito, mamita, están de pie para poder entrenar al cuerpo de Cristo, a los hijos, para que puedan ser catapultados a dimensiones sobrenaturales, mis amados? Pero nosotros no hemos valorado esa entrega, ese amor, esa dedicación que han puesto en cada uno de nosotros. No hemos valorado ese tiempo, mis amados, que el Señor ha depositado en ellos, y esa paciencia.
Porque mucho es lo menos que tenemos, mis amados, paciencia. De la nada nos sofocamos y ya no. Ay, es que ya no me atendió, ya no le vuelvo a llamar. No, mis amados, pero ellos con amor, con misericordia y con paciencia siempre están ahí. Siempre están ahí, ¿para qué? Para poder cumplir aún con el propósito que Dios ha puesto, ha hablado, ha declarado sobre cada uno de ellos. Tenemos que darnos cuenta, mis amados, que somos seres con destinos, que fuimos diseñados por Dios en la eternidad para cosas inimaginables, imagínense. Cosas que no pudieron hacer aquellos hombres, lo vamos a hacer nosotros. Pero tenemos que creer qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque a través de la palabra descodificada en nuestra vida, aunque naturalmente nosotros nos veamos como la hermanita, como el hermanito, hay algo más allá que un simple hijo de Dios. Hay un destino, hay un diseño. Y las cosas que son, las vamos a llamar a como son. No como que fueran, sino a como son. Porque en la verdad de Dios, todas las cosas que no son, ya son. Porque así ha dicho el Señor, mis amados. Pero tenemos que creerlo. La unción profética nos lleva a dimensiones. Nos trae las llaves para decodificar lo divino que viene del cielo. Nos trae y nos abre ventana de destino y de propósito. ¿Y eso a través de quiénes son? De nuestros padres, ministerial y espiritual. Tenemos que valorar lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Porque no solamente la palabra que Dios depositó, aún la palabra de decir, vas a tener padres, vas a tener madre, que van a decodificar tu vida, que van a dar la lectura correcta. Tenemos que aún valorar, apreciar, estimar, añorar, atesorar esa palabra que el Señor ha hecho. ¿Por qué, mis amados? Hay mucho en el pueblo de Dios que no conocen de él, que no se le ha sido revelado, porque han llegado a lugares que solamente es religiosidad. Pero Dios no es religión, Dios es poder, Dios es gloria, Dios es vida, Dios es abundancia, Dios es sobrenaturalidad, mis amados. Y eso es en nuestras vidas también. En el reino se necesita que se descodifiquen para que en cada uno de nosotros, el descodificador por excelencia, que es el Espíritu Santo, pueda transformar cada uno de nuestras vidas, mis amados. Pueda transformar el Angie, el Walter, el Junior, a la personalidad de Cristo, mis amados. A partir de hoy, cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que somos hombres y mujeres con destino y con diseño, mis amados. Que somos hombres con propósito delante de la presencia del Señor. Diseñados por Dios en la eternidad para hacer cosas inimaginables y para hacer cosas que otros no pudieron hacer, mis amados. ¿Para qué? Para gloria y honra del Señor.